Buenos días, jóvenes. Vamos a un tercer video, pero el primero de este tema, que es un nuevo tema, el tema de series de Fourier. Eh, Uno de los temas más importantes de este curso. No quiere decir que los demás no lo sean, pero la verdad es que este va a ser su primera aproximación al análisis de Fourier, que es una de las herramientas matemáticas más preciadas que tenemos en ingeniería electrónica. El análisis de Fourier le va a servir de manera bastante importante en lo que es el procesamiento de señales y lo que son las telecomunicaciones. Eh, Porque aquí es donde usted va a poder hacer análisis espectrales que son fundamentales en estas dos áreas de la ingeniería electrónica. Entonces, estas series de Fourier las vamos a empezar a ver hoy. Le ruego por favor tenga mucha atención y de verdad dedíquele bastante porque es verdaderamente importante en, en este curso. ¿Ok? Vamos a hablar de funciones periódicas. Una función de R en R, esto también es extrapolable para Rn, pero eh, una función de R en R, que son las que nos atañen en este curso, será periódica siempre y cuando se cumpla esto. Vamos a analizar. Si yo esa función la traslado una cantidad entera de t's, de este número que vamos a llamar t, yo vuelvo a tener la misma función. Eso es lo que expresa eh, esta afirmación que tenemos acá, pero esto no es más que decir que si yo tengo parte de una función que se me repite todo el tiempo, fíjense, si yo esta función la atraso o la adelanto esta cantidad de tiempo, pues esto que está acá, que es idéntico, pues se me va a venir para acá y va a quedar igual si yo la desplazo. Entonces, este segmento t que vamos a llamar periodo va a ser importante para definir y vamos a decir que esta función es periódica si ese periodo t se repite a lo largo de todo t minúscula, a lo largo de todo el eje horizontal. Eso es básicamente una función periódica. Y de verdad esto es un concepto bastante intuitivo que podemos resolver y que podemos entender a través de la intuición. Si tenemos una función que en un segmento t es cualquier cosa y esa cualquier cosa pues se repite eh, en una cantidad entera de veces, pues allí tenemos una función periódica. Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el coseno. ¿El coseno será periódico? Pues pocas funciones más periódicas que un coseno o que un seno. Entonces aquí tenemos que sí, efectivamente el coseno es periódico. ¿Una exponencial será periódica? Bueno, yo no voy a encontrar ningún segmento en una exponencial que se parezca a otro segmento de la propia exponencial. Entonces, no es periódica por ahora. Que yo pudiera expresarla de manera periódica si yo hago algo como por ejemplo lo siguiente. Si yo tengo por ejemplo este coseno y yo lo trunco entre por ejemplo menos 1 y 1, entonces lo defino de este modo. Lo defino que bueno, que x de t va a ser la exponencial eh, de menos 1 a 1 y después digo esto, que era lo que hemos dicho, con t igual 2. Para n, por supuesto perteneciente a los enteros, lo que estoy diciendo intuitivamente es esto. Entonces, si yo tomo un pedazo de esa exponencial y lo repito periódicamente, bueno, tendríamos un tren de exponenciales y esta función sí sería periódica. Si lo definimos de este modo. Entonces, para las funciones periódicas existe una propiedad, existe una afirmación que vamos a ver ahora. Toda función periódica es susceptible a ser representada como sumatoria infinita de senos y cosenos. Pues los senos y cosenos son periódicos. Más periódico que eso, bueno, pocas cosas. Son funciones totalmente periódicas. Eh, una constante también es periódica, ¿no? Tomo un segmento cualquiera y ese segmento pues se repite porque es constante. Pero lo importante aquí son los senos y cosenos, que son las funciones más periódicas que hay. Son como prácticamente por antonomasia la función periódica. Y entonces, cualquier otra función periódica que no se componga de senos y cosenos, no importa, que sea periódica como sea, esa exponencial que vimos también, es susceptible a ser representada como una sumatoria infinita de senos y cosenos. Vamos a ver eso matemáticamente. Mi función x de t, yo la puedo representar como
un coseno multiplicado por una constante y haciendo una sumatoria donde para cada miembro de la sumatoria yo tengo una constante distinta. Fíjense aquí la constante depende de n y este coseno que está acá también depende de n. O sea, tenemos cosenos a frecuencias distintas porque si esta es la frecuencia del coseno y n cambia, porque n sería la posición del sumando que yo tengo, pues yo tendría cosenos de frecuencias distintas multiplicado por amplitudes distintas y lo sumo todo. Y también hago lo mismo con los senos. Recuerden, aquí esto es una i porque esto está en inglés. Tenemos una constante que depende de cada sumando. Tenemos una frecuencia que depende de cada término de la sumatoria y la sumo todo. Tengo dos sumatorias infinitas acá de senos y cosenos y tengo una constante, que ya hemos visto que también es una función periódica. Esto que está acá es la forma general de las series de Fourier. Las series de Fourier son sumatorias infinitas de senos y cosenos que pueden representar a cualquier función periódica. ¿Cómo es esto? Yo sumo cualquier cantidad de cosenos y eso me va a dar la función que yo quiera. Sí, si elegimos de manera correcta este número que está acá, este número que está acá y este número que está acá. Vamos a ver esto desarrollado. Supongamos que tenemos aquí x de t va a ser igual a una constante más una constante por el coseno a esta frecuencia que está acá, más otra constante diferente, que por supuesto va a valer de n. Recuerden que esto es para n igual 1. Esto sería para n igual 2. Esto sería para n igual 3 y así sucesivamente. Entonces para n igual 2 tendríamos un a sub 2, otra constante, a otra frecuencia que depende de n. Tendríamos otra constante por un coseno a otra frecuencia, por supuesto más alta, que depende de n, y así sucesivamente. Pero tendríamos también otra sumatoria infinita de senos. Una constante por un seno a determinada frecuencia, otra constante por un seno a otra frecuencia más alta, por supuesto multiplicada por 2 porque n es igual 2. Para n igual 3 tendríamos otra constante multiplicada por un seno de otra frecuencia. Entonces si yo elijo senos y cosenos a frecuencias distintas, lo multiplico por ciertas constantes, o sea, hago una combinación lineal de senos y cosenos, eso se va a igualar a mi señal original. Por ejemplo, la señal de exponenciales que teníamos allí. ¿Ok? Ahora, estos números que están acá son cualquier número. Este a sub 1, a sub 2, a sub 3. Pues por supuesto que no. No puede ser cualquier número. Tienen que ser unos números muy específicos que me garanticen que efectivamente esta combinación lineal de senos y de cosenos me dé lo que yo quiero con el mínimo error posible. Si yo hago esta sumatoria infinita, me da exactamente igual. Entonces, el desafío aquí va a ser calcular esas constantes que garantizan que esa sumatoria de senos a frecuencias distintas o de cosenos a frecuencias distintas se va a igualar a mi señal periódica. Pero bien, fíjense lo siguiente, que aquí estos senos y estos cosenos están a frecuencias distintas, cada una mayor que la anterior. Pero lo cierto es que siempre son múltiplos enteros de una frecuencia que yo estoy llamando omega 0. ¿Okay? Estos cosenos no pueden ser cualquier seno ni cualquier coseno, tampoco tienen que ser a una frecuencia que sea múltiplo entero de una frecuencia omega 0. Esta omega 0 se va a llamar frecuencia fundamental y va a ser por definición 2pi entre el período. ¿Ok? El período lo vamos a saber de antemano, porque si conocemos la señal periódica, pues conocemos su período. Las definiciones de estas constantes que necesitamos, vamos a volver atrás para que se vea, de lo que necesitamos saber, que ya, bueno, ya tenemos la frecuencia fundamental, ya sabemos cuánto es, A sub 0, A sub n y B sub n son las que vamos a ver a continuación. Para A sub 0 tenemos esta definición. La integral en un periodo t, esto no es que le falta el límite superior de la integral, sino que simplemente esta integral está hecha sobre cualquier segmento que sea de igual longitud que el periodo,
Pues puedes ponerlo aquí de 0 a t o de menos t medios a t medios. Esto no importa acá. Esto quiere decir que estamos integrando sobre cualquier línea periódica. Y esta integral sobre cualquier línea periódica de mi señal periódica, como tal, multiplicada por 2 entre t, va a ser a sub 0. A sub n va a ser algo muy parecido, pero multiplicado por el coseno, un coseno que depende de n y depende de la frecuencia fundamental. Y b sub n, pues lo mismo, pero con el seno. Este a sub 0, este a sub n y este b sub n son los coeficientes de la serie de Fourier. Y estos coeficientes así calculados minimizan el error entre mi combinación lineal de senos y cosenos y mi señal o función periódica original. Con un ejemplo lo vamos a entender bastante bien. Supongamos que tenemos esta función que vamos a decir que es periódica. Tenemos aquí un periodo solamente. Solo un periodo que vale 1 de 0 a 1 y 0 de 1 a 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto se repite así? Pues sí, esto se va a repetir así. Entonces esto es lo que usted como electrónico llama un tren de pulsos. ¿El tren de pulsos es periódico? Pues por supuesto que sí. Es totalmente periódico porque se repite periódicamente. Aquí está cómo se define 1 de 0 a 1 y 0 de 1 a 2. Un periodo que vale 2 y aquí la sentencia que nos garantiza periodicidad. Entonces le vamos a hallar la serie de Fourier a un tren de pulso. Este es el primer ejercicio que se hace de series de Fourier y aquí es donde vamos a ir comprendiendo efectivamente cómo funciona esto. Aquí está la expresión general que necesitamos de una serie de Fourier. Necesitamos simplemente saber cuánto es a sub 0. Aquí está. Cuánto es a sub n y cuánto es b sub n con las expresiones que tenemos y que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a empezar definiendo omega sub 0, que es 2pi entre t, t vale 2, aquí está t, pues vale 2. De todas maneras, este ejercicio es tan amable que nos lo está diciendo. Entonces sustituimos t igual 2, 2 se va con 2 y nos queda que la frecuencia fundamental es pi. Esto es lo primero que hay que hacer siempre, ver cuánto es la frecuencia fundamental. Y aquí está el cálculo de a sub 0. Tenemos la definición que ya vimos, 2 entre t, la integral en un segmento periódico de la función. Entonces aquí tenemos 2 entre 2, t vale 2, integral de 0 a 2, que es un segmento periódico, de la función diferencial de t. Esta función vale 1 de 0 a 1 y 0 de 2 a 1, con lo cual en vez de tener una integral de 0 a 2, la hacemos de 0 a 1, de 1, aquí hay un 1, de 1 a 2 vale 0, entonces no suma nada. Esto nos da simplemente 1, con lo cual a sub 0 medios es un medio. A sub 0 medios es lo que necesitamos acá, lo que vamos a poner como término constante de la serie de Fourier. La serie de Fourier puede tener un término constante o puede no tenerlo. Si la sub 0 nos hubiera dado 0, este término no existiera. Pero la sub 0 nos está dando 1 y la sub 0 medios nos está dando un medio. El A sub 0 medio tiene una interpretación. El A sub 0 medios es el promedio de la función. Si yo le saco el promedio a esta función, así como ustedes saben sacar promedios del cálculo integral, pues el promedio les va a dar un medio. ¿Cuál es el promedio? Pues el área bajo la curva dividida entre el periodo. El área bajo la curva nos está dando 1. Si dividimos entre el periodo, pues esto nos va a dar un medio. Y entonces aquí tenemos que el promedio de esta función es un medio. Entonces, ¿cuáles son las funciones cuya serie de Fourier no va a tener un término constante? Pues las funciones que tienen promedio cero. Vamos a hacer ejemplos de eso más adelante. Bien, ya tenemos A sub 0. Nos faltan A sub n y B sub n. Tenemos que omega 0 vale pi, eso ya lo calculamos, y entonces aquí tenemos A sub n. Esa es la definición. Pero aquí yo les voy a proponer lo siguiente, ya que usted tiene conocimientos importantes del cálculo distribucional, yo le voy a pedir que vayamos a los primeros apuntes del semestre y veamos que esto efectivamente es 2 entre t, también para b sub n, se va a cumplir lo mismo. Esto va a ser 2 entre t
Y aquí tenemos el producto interno de distribuciones. ¿Lo recuerdan? Aquí tenemos aquí estos corchetes triangulares. Y este es el producto interno de distribuciones. Vuelva por favor a sus apuntes del primer tema del semestre, donde vimos esto. X de t actuando sobre el coseno. Y para el seno también. Tenemos esto que está acá. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero esto no es de soporte compacto. Y efectivamente usted tiene razón, porque si una función es periódica, no es de soporte compacto. Pero si yo me limito a analizar solamente el periodo e ignorar todo lo que esté fuera de ese periodo fundamental, que es donde tengo, por ejemplo, este dibujo, yo me limito a analizar acá y todo lo demás lo considero cero, es válido hacer esto. Es totalmente válido hacer esto. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Vamos a la siguiente lámina. Fíjense acá. Supongamos que yo quiero analizar no x, sino la segunda derivada de x, ya me imagino que usted sabe para dónde vamos, actuando sobre el coseno. ¿Ok? Si yo tengo segunda derivada de x actuando sobre coseno, pues esas dos derivadas se las lanzo al coseno. Esto lo vimos al principio del semestre. Si el coseno lo derivo dos veces, pues me vuelve a dar coseno, salvo por esta constante que yo puedo sacar fuera del corchete, que son constantes que están acá. Esto lo vimos al principio del semestre. Entonces, si yo esto lo paso dividiendo para acá, nos está quedando esto. X de t sin derivar actuando sobre coseno, pues va a ser esto que está acá. ¿Okay? Y si yo multiplico de lado y lado por 2 entre t, bueno, aquí tengo 2 entre t, x de t actuando sobre coseno, bueno, y aquí está el 2 y aquí está la t, con respecto a lo que tenemos acá. Entonces, esto que está acá es a sub n. Entonces aquí yo tengo una definición alternativa para sub n, donde lo que tenemos que hacer no es resolver integrales, sino multiplicar por este número, donde omega 0 lo conozco y t lo conozco, y n tiene que permanecer como n, porque esto es un número que depende de n, multiplicado por x' actuando sobre coseno. ¿Y por qué x' es interesante calcularlo? Porque cuando yo derivo cierto tipo de funciones dos veces, pues me van a aparecer deltas de Dirac solamente. Y hacer actuar deltas de Dirac sobre cualquier función de prueba es conveniente por lo sencillo que es. Yo le sugiero que haga lo mismo para b sub n. El análisis es totalmente equivalente. Hágalo usted para b sub n y le sugiero que lo haga ya mismo. Pausa el video y hágalo para b sub n para que usted llegue que va a llegar a esta expresión que tenemos acá. Entonces aquí en este curso no vamos a tener que calcular las integrales, solamente la de la sub 0. Ahí yo sí le sugiero que calcule esa integral, que va a ser una integral muy sencilla, pero para sub n y b sub n usted no va a calcular integrales, sino va a derivar distribucionalmente la función que usted tiene, considerándola que es de soporte compacto dentro de un segmento periódico y considerando que todo lo que está fuera de ese periodo es cero. Así usted hace a X de soporte compacto y puede aplicar esta, puede hacer este análisis que acabamos de hacer. Entonces vamos para eso. Aquí tenemos X de t, aquí tenemos X' clásica de t, que se hizo cero, y aquí tenemos X' clásica de t. X' de t va a ser, pues, X' clásica, que es 0, más las deltas que vengan por saltos, las deltas de X', aquí tenemos un salto en 0 y un salto para abajo en 1, pues aquí tenemos delta en 0 menos delta en 1, de amplitud 1 las dos, y para la segunda derivada, como esta ya no tiene saltos, entonces no aparecen deltas, la segunda derivada simplemente va a ser colocarle primas a la primera derivada que tenemos acá. Entonces aquí tenemos, mire qué conveniente, la derivada segunda de x, que es la función a la cual le vamos a sacar series de Fourier. A sub n, pues va a ser esta expresión, que fue a la que ya llegamos. Aquí sustituimos, omega 0 es pi, t es 2, y x' de t son este par de deltas primas que tenemos acá. Esto que está acá es lo mismo que teníamos allí, y entonces efectuamos. Recuerde que la derivada del coseno, recuerde que esta delta le va a lanzar la prima al coseno,
Entonces la derivada del coseno es menos seno, pero recuerde que este lanzamiento de prima acá regala también un signo menos. Entonces por eso vamos a tener seno positivo. Aquí ya hemos sustituido el omega cero. Cuando derivamos este coseno para tener seno, por regla de la cadena nos sale este pi n que está acá. Y eso lo vamos a evaluar en donde esté apostada la delta, que en este caso es en cero. Vamos a evaluarlo después en t igual 0. Este signo menos que está acá es este signo menos que está acá. La derivada del coseno es menos seno. El menos muere por el lanzamiento de la prima. Este pi n es por regla de la cadena. Y este lo vamos a evaluar en t igual 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar, pues, esta constante que está aquí afuera, el 2 con el 2 se fue, y nos va a quedar esto que está acá. Y entonces, ¿aquí qué ocurre? Seno de 0 es 0. Esto se va a 0. ¿Ok? Y seno de pi n, porque aquí lo que va a quedar es seno de pi n, pues también es 0. ¿Ok? Seno de 0 es 0, seno de pi es 0, seno de 2pi también es 0, y así sucesivamente. Con lo cual, a sub n va a ser 0. Esto también tiene una interpretación geométrica, la vamos a ver posteriormente. Pero aquí a sub n les está dando 0 y eso también es válido, ¿ok? Que a sub n de 0. Vamos con b sub n, exactamente el mismo procedimiento. Tenemos b sub n acá, sustituimos omega 0 y t, y aquí la segunda derivada de x, la tenemos. Esto que está acá es lo mismo que ya teníamos al final de la expresión, y aquí tenemos nuevamente derivada del seno es coseno, pero aquí está el menos del lanzamiento de la prima. Y aquí está el pi n de regla de la cadena, evaluado en t igual 0, como que esta delta está apostada en 0. Este más viene de que este menos se convirtió en más por culpa del menos del lanzamiento de la prima. Aquí está más, aquí está regla de la cadena, y aquí está pues coseno. Coseno de pi n, que es la derivada del seno. Y lo vamos a evaluar también en t igual a 1. Entonces fíjense aquí lo siguiente, coseno evaluado en t igual 0, pues nos da 1. 1 multiplicado aquí por pi n, por supuesto, este pi n no tiene por qué morir. Y aquí este coseno evaluado en t igual 1 nos da esta expresión que está acá. Y esto es algo que puede colocar también en su formulario y tenerlo presente. Coseno de pi n es menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque pues coseno de 0 es 1, menos 1 a la 0 es 1. Coseno de pi es menos 1, menos 1 a la 1 es 1. Entonces usted se va a dar cuenta que si usted va dándole valores a n, coseno de pi n le va a coincidir con menos 1 a la n. ¿Ok? Y este pi n que está acá, pues es este pi n que está acá. ¿Ok? Aquí yo puedo factorizar pi n, con lo cual aquí yo tengo también pi n, pero elevado al cuadrado. Me queda esto que está acá, 1 sobre pi n, y aquí queda 1 menos 1 a la n como término b sub n. Siempre, a menos que le dé 0, el b sub n le tiene que depender de n. Siempre tiene que llegar usted aquí a una expresión que dependa de n. ¿Ok? Y con esto prácticamente hemos terminado. Ya calculamos el a sub 0 medios, ya calculamos el a sub n que nos dio 0, y ya calculamos el b sub n que nos dio esta expresión que está acá. Con lo cual la serie de Fourier, aquí tenemos la expresión general, ya tenemos el a sub 0 medios, ya tenemos el a sub n que nos dio 0, con lo cual esta serie de Fourier no tendrá cosenos, solamente será de senos, y esta que está acá, pues sí va a existir con un b sub n que hemos calculado. Aquí lo tenemos. Tenemos acá un medio más b sub n que está acá por el seno de pi nt, donde pi es el omega 0 medios que ya hemos calculado. Por supuesto, este 1 entre pi que está acá, usted lo puede sacar fuera de la sumatoria, aquí lo tenemos. Y entonces aquí tenemos un coeficiente que depende de n, un seno cuya frecuencia depende de n y van a ser múltiplos enteros de pi, que es la frecuencia fundamental,
y aquí tenemos una constante 1 medio que la habíamos calculado previamente como a sub 0 medios. ¿Ok? Ahí está nuestra primera serie de Fourier. ¿Ok? Aquí podemos hacer un análisis diferente. Fíjense que cuando n es par, menos 1 elevado a cualquier número par, esto que está aquí va a dar 1. Y para n par, 1 menos 1 va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que esta serie de Fourier, los senos de frecuencia par van a estar multiplicados por 0. Los senos de frecuencia par para n par, fíjense que aquí tenemos n, entonces los múltiplos pares de pi, ese seno que va a oscilar a una frecuencia múltiplo par de pi, va a estar multiplicado por 0, porque cuando n es par, esto va a ser 0. Entonces van a sobrevivir solamente los impares. Veamos acá que para n par, pues vamos a tener que, si decimos que n es igual a 2k para que siempre sea par, sustituimos n aquí por 2k, sustituimos n acá por 2k y n acá por 2k, pues esto va a dar 0. Estoy haciendo un cambio de índice. Voy a cambiar n por k, pero para los pares pues va a dar 0. Pero para los impares, sí que no me va a dar 0. Me va a dar b con n, solamente considerando los pares, para que n, si yo le hago n igual a 2k más 1, pues n siempre va a ser impar. No importa cuánto valga k va a ser cualquier número entero, pero n siempre va a ser impar. Entonces sustituyo n por 2k más 1, n por 2k más 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Aquí vamos a tener 1 menos, todo esto que está acá va a ser menos 1, porque menos 1 elevado a un número impar, pues sigue dando menos 1. Va a dar menos 1 para todo número impar. Entonces, 1 más menos 1 va a ser 2. ¿Está? 1 más 1 va a ser 2. Entonces aquí tenemos, aquí, b sub k, que viene de excluir todos los términos con n par. Y me quedo solamente con los impares. Entonces yo puedo redefinir esto así. Aquí vamos a tener un medio que queda igual. Este 2 es este 2 que está acá. Y este pi es este pi que está acá, que lo puedo sacar de la sumatoria. Aquí están. Entonces aquí me va a quedar esto. Ahora la serie de Fourier la expreso como función de k. Y aquí, bueno, donde antes decía n, yo me voy a quedar con k. Si yo le doy valores a k, ¿qué me va a quedar acá? Para k igual 1. Simplemente este cambio de variable ha sido para darnos cuenta de que los n pares no aportan nada. Perdón, este es igual k igual 0. Disculpen acá. K igual 1. K igual 2. K igual a 3. Y así sucesivamente. Esto quiere decir que si yo desarrollo la sumatoria, pues me va a dar 2 entre pi por seno de pi, para k igual 0, para k igual 1, 2 entre 3pi por seno de 3pi-t, 2 entre 5pi por seno de 5pi-t, y así sucesivamente. Fíjense que esto va a ser una sumatoria infinita de senos, porque en este caso los cosenos nos dieron 0, nos dieron que tenían que estar acompañados de 0, y también los senos a frecuencias pares, pues los excluimos porque están acompañados por un coeficiente nulo, que ya vimos que nos dio 0. Entonces esto es lo que nos queda. Nos queda aquí una sumatoria infinita de senos a frecuencias múltiplos impares de pi. Entonces yo le voy a ejecutar este video que está acá. Fíjense, aquí tenemos, ¿qué pasa? Aquí esto lo hicieron con un tren de pulsos amplitud 2. Por eso aquí les da 4 a todos ellos cuando a nosotros nos da 2. ¿Ok? Esto lo hicieron con un pulso de amplitud 2. Nosotros estamos trabajando con un pulso de amplitud 1, por eso está duplicado. Entonces, fíjense, aquí tenemos el seno oscilando a la frecuencia fundamental. Aquí tenemos el seno oscilando 3 veces más rápido. Aquí tenemos el seno oscilando 5 veces más rápido. Y aquí tenemos el seno oscilando 7 veces más rápido. ¿Ok? Y siempre dividido entre un número cada vez más grande. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un círculo
dando vueltas a frecuencia fundamental y con una amplitud grande. Aquí tenemos un círculo oscilando más rápido pero más pequeño, porque la amplitud está dividida entre 3 con respecto a la anterior. Aquí la amplitud está dividida entre 5, aquí la amplitud está dividida entre 7. Fíjense que aquí la amplitud de la primera es 4 entre pi, aquí 4 entre pi pero dividido entre 3, aquí 4 entre pi pero dividido entre 5 y aquí 4 entre pi pero dividido entre 7. Entonces, cada uno de estos aporta en menor amplitud a este círculo que tenemos acá. Pero mientras más pequeño es el círculo, más rápido oscila. Este oscila el triple de rápido, este el quíntuple de rápido, este el séptuple de rápido. Entonces, si ejecutamos esto, fíjense que este todavía no ha dado una vuelta, cuando este ya dio 3 vueltas, este dio 5 y este dio 7 vueltas. ¿Ok? Entonces, si yo los voy sumando, fíjense lo que me va quedando. Y fíjense lo que este círculo me va dibujando. Aquí me está dibujando el pulso original y le está montando encima el seno a frecuencia fundamental. Aquí el seno a frecuencia fundamental más el triple de la frecuencia fundamental. Aquí el seno más la frecuencia fundamental más el triple más el quíntuple. Y aquí el seno a la frecuencia fundamental más un circulito que va al triple de rápido, pero es más pequeño, más un circulito que es el quíntuple de rápido, pero el quíntuple de pequeño, o 5 veces más pequeño, más uno que va el séptuple de rápido, pero es el séptuple de pequeño. Y fíjense cómo, a medida que yo voy agregando circulitos, esto se va pareciendo cada vez más al pulso que tenemos, al pulso que queríamos. ¿Ok? Los voy a llevar a MATLAB para ver un script que hemos hecho que les va a aclarar más por qué esta suma infinita de senos se parece al pulso del cual partimos. Bien, jóvenes, hemos venido un momento a MATLAB, no porque yo pretenda que usemos MATLAB en este curso, la verdad no corresponde, no estaría mal, y los llamo a que vayan dando sus primeros pasos en MATLAB, más que todo para el futuro, pero lo cierto con este curso yo no pretendo convertirlo en un curso cuyo componente de MATLAB sea muy alto, pero lo cierto es que aquí en MATLAB vamos a poder ver efectivamente lo, la aproximación de esa sumatoria infinita de senos y cosenos eh, a el pulso que hemos considerado como primer ejemplo. Entonces, aquí veamos lo siguiente. Aquí tenemos un código, el cual no vamos a explicar porque no es objetivo del curso, donde vamos a ver en un primer momento el tren de pulsos cuya serie de Fourier hemos calculado. Si ejecutamos, vemos aquí una imagen donde, bueno, de 0 a 1 esto vale 1 y de 1 a 2 vale 0 y se repite periódicamente tanto para adelante como para atrás. Eso es lo que estamos viendo aquí. Este es el tren de pulsos cuya serie de Fourier hemos calculado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficarle encima ese pulso, pues la sumatoria infinita de senos y cosenos, lo vamos a ver ahora, pero vamos a hacerlo primero solamente con eh, un solo sumando de la serie de senos. Lo vamos a hacer con el A sub 0 medios, que es 0.5, y solamente con el primer seno, que es el seno que va a frecuencia fundamental. Vamos a hacerlo solamente con 1. En esto que está acá, se lo vamos a poner en pantalla, lo que estamos graficando es el eh, seno a frecuencia fundamental más el A sub 0 medios. Esto es lo que estamos viendo aquí, no estamos viendo más que eso. Entonces aquí vemos que sí, efectivamente es un seno que está en fase con el tren de pulsos, pero todavía tenemos mucho error entre la línea roja y la línea azul. O sea, no es una buena aproximación decir que la línea roja se parece mucho a la línea azul. Entonces eso lo vamos a corregir aumentando más la cantidad de sumandos. Entonces aquí vamos con n igual 2, vamos a meter un sumando más, volvemos a ejecutar y aquí como que se parece un poco más. Allí lo estamos viendo. Continuamos. Seguimos sumando uno más. Vamos con n igual 3. Entonces aquí tenemos algo aún más parecido. Vámonos de una vez a n igual 10. Vamos a que tenemos 10 sumandos allí. Y entonces aquí tenemos algo que, bueno, que sí es una muy buena aproximación de el pulso.
No va a ser perfecta porque la única manera que sea perfecta es que metamos infinitos sumandos y eso no lo podemos hacer. Pero mientras más sumandos incorporemos, más se va a parecer la línea roja a la línea azul. Una cosa que les quería mostrar es que este sobreimpulso que tenemos justo en el flanco de subida o antes del flanco de bajada, los tenemos acá, este como que sobreimpulso que tenemos acá se llama fenómeno de Gibbs. Y esto es una de las cosas interesantes que tiene el análisis de Fourier, el fenómeno de Gibbs. Pues eso lo podemos discutir más adelante, pero es bueno que sepan que esto se llama fenómeno de Gibbs. ¿Okay? Vamos a subir más la cantidad, vamos a ponerle, supongamos, no sé, 30, 30 sumandos, y entonces vemos que el fenómeno de Gibbs se hace más angosto y esto ya se parece cada vez más al tren de pulso. ¿Okay? La única manera que sea idéntico es que lo hagamos hasta infinito y eso efectivamente prácticamente no se va a poder. Pero lo cierto es que, bueno, ya hemos empezado con el análisis de Fourier. Esta es su primera aproximación. Vamos a hacer muchos más ejemplos de series de Fourier. Vamos a hablar de las interpretaciones geométricas y vamos a hablar de aplicaciones sobre series de Fourier porque la verdad que este es un tema fundamental para sus estudios de ingeniería electrónica. Entonces, esto va a ser todo por este video. Seguimos al pendiente por el grupo de WhatsApp y por la plataforma para consultas y anuncios que tengan a bien hacerse. Muchas gracias. Buenos días.